¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles este martes 24 de mayo del año 2022, pues ya en la emisión número 69. Bienvenidos a su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Encantados de recibirlos. Un martes más, una emisión más y bueno, nos llena de gusto. Emisión 69, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está el doctor Iván Díaz Meneses, titular de este espacio? Hola Lupita, muy bien, pues muchas gracias. Estamos aquí nuevamente para una emisión más, como bien lo dices, la 69. Se dice fácil, pero pues no es tan fácil, ¿no? Estar semana tras semana, estar hablando de estos temas que pues a nosotros nos encanta y como nos gusta mucho hacerlo, pues se nos ha ido el tiempo pues volando, Lupita, o sea, ni cuenta nos hemos dado de todo lo que hemos avanzado. Pero pues estamos muy contentos nuevamente como todos los martes aquí en transmisión hasta donde el internet nos llegue desde la Ciudad de México. Entonces, pues bienvenidos, sean todos bienvenidos. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que pues ya van a ir descubriendo poco a poco conforme vaya avanzando el programa. Lupita, y pues deseamos que todos estén muy bien, que todos estén muy tranquilos, ya dispuestos a irse a descansar. Pero antes, pues que nos hagan el favor de escuchar nuestro programa, Lupita, que como bien lo he dicho, lo hacemos con todo. Gracias, Innotec, por tu gran cortesía, por confiar en el trabajo del doctor Iván Díaz Meneses, por creer en la tecnología y desde luego creer en toda esta vinculación. La medicina educativa yo creo que es algo de las partes fundamentales que debe existir en las empresas responsables como Innotec. Así es de que muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la barra de la medicina educativa y gracias a todos nuestros amigos radioescuchas que cada semana están con nosotros. Pues un gran tema, la verdad es que hoy tenemos una gran audiencia. Es un tema que poco se habla, poco se conoce, pero todos están llenos de temor. Y realmente es increíble, doctor, que las señoras son quienes llevamos a los señores al doctor. Y hoy vamos a hablar lutecio 177, terapia con radionúclidos, cáncer de próstata. Ya nos explicará con mucha paciencia, como siempre suele hacerlo el doctor, con un lenguaje claro, muy preciso, con mucha paciencia, y esto en verdad lo agradecemos mucho. La medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad que hoy es muy visible gracias a pues, la empatía, la comprensión y principalmente yo creo que la conciencia del doctor Iván Díaz Meneses, el hacer llegar esta información a toda la comunidad, tanto organizaciones de la sociedad civil como a nuestros médicos pasantes, nuestros médicos generales y, por qué no, también a nuestros médicos especialistas, que sepan que existe otro brazo especialista que es la medicina nuclear. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros al aire cada semana y les recordamos el tema de hoy, lutecio 177, terapia con radionúclidos, cáncer de próstata. Y bueno, pues aprovechamos como cada martes para agradecerle a nuestros médicos siempre el salvarnos la vida, siempre estar con nosotros y siempre nuestro mayor respeto a todos ellos y nuestro mayor reconocimiento. Yo siempre he dicho que no hay mejor mexicano para hablar de otro mexicano. Y aquí hablamos maravillas de todos nuestros médicos mexicanos. Felicidades a todos ellos por el gran trabajo. Y bueno, pues hoy nos toca hablar de uno de ellos. ¿Quién es el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia por más de 10 años en la práctica clínica, su práctica clínica, su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto nivel. Y perdón, me trabé porque en ese momento quise decir, aquí hay médicos especialistas de primer nivel. Perdón, y pues muchas gracias y desde luego reconocemos su trabajo. Y no podía faltar ese brazo social tan importante, un gran rotario, y pertenece al Club Rotario Alameda. Gracias, doctor, por todo su apoyo y
yo creo que aquí lo más importante es este compromiso social que él tiene como médico. Y bueno, gracias Innotec por tu gran cortesía. Y bueno, pues la medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Somos los primeros divulgadores en lenguaje español verificado. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, la medicina nuclear, una especialidad de excelencia y de vanguardia, desde luego hoy encabezada por el doctor Iván Díaz Meneses. Y bueno, les recordamos hoy nuestro tema, lutecio 177, con radionúclidos, cáncer de próstata. Y vamos a hablar un poquito en contexto los resultados de un estudio clínico grande, un tipo de terapia que emite radiación en forma directa en las células cancerosas, es el tratamiento avanzado más reciente para el cáncer de próstata. Hoy el uso del lutecio 177 se ha convertido en la nueva opción de tratamiento para el cáncer de próstata. Y bueno, pues esto puede decir poco, puede decir mucho, pero ya nos explicará el doctor. Y bueno, rapidísimo nos vamos con los anuncios. Gracias a Promo Estéreo por todo su apoyo y facilidades. Nuestra querida productora en radio y en la cabina, Celia González. Y desde luego nuestra querida Belén Maspetia en las redes sociales. Ya conocen nuestras redes sociales. Ahorita nos pueden hacer preguntas, felicitaciones, peticiones al 5516400164 y estamos Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, pues a conmemorar, doctor, fíjese que estuvimos haciendo ahí algunos comentarios, el síndrome de Williams, a ver qué día tiene usted un espacio para platicarnos de ello. Y bueno, pues cualquier estudio que ustedes requieran, se comunican con nosotros, hacemos llegar su petición al doctor y él los guiará para que ustedes se puedan hacer cualquier estudio a nivel nacional. No importa que él se encuentre en la Ciudad de México, hay total contacto con él. Y bueno, pues yo creo que algo muy importante que sería los conceptos para entender mejor de lo que a veces hablamos. ¿Qué es la transmutación de la materia, doctor? Cuéntenos un poquito de ello. Sí, Lupita, ¿te acuerdas que la semana pasada le estábamos comentando, ¿no? Que íbamos a introducir una nueva sección, pues bueno, en la misma dinámica que hemos tenido de tratar de ir presentando estos temas de una manera que siga siendo atractiva, que siga siendo interesante, ¿no? Y pues vincularlo un poquito con estas cuestiones que pues han venido sucediendo desde hace tiempo y que bueno pues originan que al día de hoy pues tengamos la capacidad de hacer cosas que antes creíamos imposibles, fíjate. Entonces, la transmutación de la materia los alquimistas, que son como que los primeros, los precursores, los protoquímicos y los protofísicos, pues hemos oído hablar de la alquimia, hemos oído hablar de los alquimistas en la cultura popular, ¿no? Pues hay algo que pues siempre tuvieron un sueño, ¿no? O una misión, un objetivo que era transformar metales comunes y corrientes, por decirlo así, en oro, que pues siempre ha sido un metal bastante apreciado, pues porque es un metal que tiene muy buenas propiedades, ¿no? Entre ellas es que no se oxida. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que el oro, cuando se expone al medio ambiente, no se corroe, no se corrompe, es decir, sigue presentando pues sus características casi inmutables, sin cambio, ¿no? Entonces el oro por eso ha sido un metal bastante apreciado, además de que, bueno, también tiene la capacidad de poder transmitir la electricidad de una manera eficiente y, bueno, todo el valor que tiene el oro como una manera de acumular riqueza. Detrás del oro pues hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues los alquimistas pues, siempre habían tratado, o han tratado, o trataron más bien dicho, de convertir metales como el plomo en oro, ¿no? Y para eso hicieron pues muchos experimentos, muchas cosas, pero pues nunca lo lograron, Lupita, finalmente nunca lo lograron. Pero ¿por qué estamos hablando de esto, Lupita? Porque pues la materia está hecha de átomos. Y los átomos, pues ya dijimos, ¿no? Que es lo que forman, átomos de oro, átomos de plomo, átomos de cobre, átomos de sodio, átomos de yodo, etc.
Entonces, la materia está compuesta de átomos y nosotros al poder modificar las propiedades que hay dentro de los átomos, pues podemos transmutar la materia. Entonces, fíjense que nosotros los médicos nucleares todos los días trabajamos con elementos que pues han sido transmutados, es decir, que en verdad lo que hacemos con la medicina nuclear y la imagen molecular es pues de alguna manera haber convertido en realidad ese sueño pues de hace muchos años, cientos de años, ¿no? En donde se soñaba con convertir metales normales en oro. Y finalmente, aunque eso es posible, y eso fue posible aproximadamente en las primeras décadas del siglo XX, es decir, en los años 1900, mediante los trabajos de física, se consiguió, pues, de alguna manera manipular o de alguna manera modificar el número de elementos nucleares que tienen los diferentes átomos. Y esto es lo que hizo que se pudiera lograr la transmutación de la materia. Un ejemplo muy claro o muy común que nosotros tenemos, pues es el ejemplo de los ciclotrones o los reactores. En los ciclotrones y en los reactores, ciclotrones y en los reactores que obviamente no tenían en la época medieval, que era por allá de los años 1200, 1300, 1100, los años 1000 más o menos, después del nacimiento de Cristo, pues ellos no tenían estas máquinas. Pero bueno, con el avance, el advenimiento de la ciencia y tecnología, nosotros hemos podido crear, o nosotros como humanidad hemos podido inventar y crear y manipular reactores y ciclotrones. Estas cuestiones de los reactores y ciclotrones, pues siempre están ligadas con la parte nuclear y muchas veces generan miedo, Lupita, como te decía, pero realmente lo que se hace con estos reactores y con estos ciclotrones y algunas otras máquinas que tienen la capacidad de poder cambiar la estructura o la composición de núcleos atómicos, pues es generar esta transmutación de la materia. Y si bien es cierto que ya es posible de alguna manera sintetizar, entre comillas, oro, lo cierto es que pues como que no tendría mucho sentido, ¿no? Y tiene más sentido trabajar sobre otros átomos. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido y por eso a mí me encanta mucho ser médico nuclear, pues es el hecho de que nosotros trabajamos con materia transmutada. Cuando nosotros utilizamos estudios de flúor 18, por decir un ejemplo entre muchos, pues lo que sucedió para que se pudiera producir flúor 18 es que se manipuló un átomo de oxígeno que al final se convirtió en un átomo de flúor mediante un bombardeo con partículas atómicas, y esto hace que se sintetice flúor. Otro ejemplo es el galio 68. El galio 68 se genera a partir de un decaimiento, una descomposición más que descomposición, un decaimiento, una modificación de un átomo de germanio. El átomo de germanio se convierte en un átomo de galio 68. Y un ejemplo, pues, que ha estado muy vigente desde hace mucho tiempo es convertir o la conversión de átomos de molibdeno en átomos de tecnesio 99 metestable. Entonces, como tú puedes darte cuenta, esto es algo hasta filosófico, Lupita, es algo que nosotros ya hacemos en el día a día, y cuando lo vemos desde una perspectiva pues un tanto histórica, un tanto curiosa, por eso me gusta esta sección de conceptos para conocer más, pues nos damos cuenta que realmente la humanidad ha avanzado cosas increíbles, ¿no? Y que pues las cosas que antes no podíamos hacer, ahora sí ya podemos hacerlo. Por eso para mí es muy esperanzador el decir esto, ¿no? Que a lo mejor el día de hoy no podemos curar el cáncer o no podemos curar la demencia o no podemos curar alguna otra enfermedad, pero espérense mañana o espérense a unos años o espérense a unos meses. O sea, en verdad que todas estas cuestiones son muy, muy, muy interesantes, Lupita. Y por ejemplo, otra cuestión bien interesante, no es para que se asusten, pero es un dato curioso. Por ejemplo, todo el plutonio que se utiliza para generar, entre otras cosas, pues armamentos con capacidad nuclear o para alimentar reactores para que hagan energía atómica, todo ese plutonio es sintético, Lupita.
Es decir, que nosotros hemos logrado hacer cosas bien, bien interesantes y bueno, pues finalmente cuando nos volcamos a la rama médica, porque finalmente el tema de hoy, por ejemplo, lo que dijiste, el lutecio, es un átomo radiactivo que tiene grandes aplicaciones médicas, entre otros, ya te mencioné 4, flúor 18, te mencioné tecnesio 99, galio 68 y lutecio 177, son solo algunos. De tal manera que nosotros hemos estado viendo incrementado la disponibilidad de isótopos radiactivos nucleares de uso médico para el bien de las personas mediante, Lupita, la capacidad de poder transmutar la materia. Es decir, ese sueño que tenían los alquimistas medievales, pues al día de hoy pues es algo cotidiano para nosotros, ¿no? Imagínate el sueño que ellos tenían de volar. Imagínate cuántos vuelos se hacen todos los días. De tal manera que, Lupita, esto es algo que me gustó compartir con ustedes y sirve como un pequeño entremés para pues el tema del día de hoy. Así es, yo creo que muchas veces esta antesala que usted nos hace favor de otorgar, yo creo que esto nos permite visibilizar mucho más los temas que muchas veces no comprendemos. Y desde luego, pues gracias Innotec por tu gran cortesía y entramos de lleno porque luego nos come el tiempo y hay mucho que platicar con el doctor. ¿Qué es el lutecio 177, doctor? Que ahorita pues ya viene muy relacionado con todo lo que nos explicó. Sí, Lupita. El lutecio, pues, es un elemento de la naturaleza, es un elemento químico. El lutecio tiene la particularidad de tener 71 protones. Recuerden que lo que le da identidad a un elemento en particular, lo que hace que el oro sea oro, que el plomo sea plomo, que el lutecio sea lutecio, que el sodio sea sodio, que el yodo sea yodo, es el número de partículas cargadas positivamente que tiene en su núcleo, es decir, el número de protones. Y bueno, sucede que el elemento que tiene 71 protones en su núcleo, pues es el lutecio. Ajá. Si tenemos nosotros un núcleo que tiene 70 protones, pues entonces no se llama lutecio, se llama iterbio. Y si tiene 72 protones, entonces tampoco se llama lutecio, se llama hafnio. Entonces, de tal manera que el lutecio es un elemento químico, es un elemento de la naturaleza que tiene 71 protones. Recuerden que en el núcleo hay protones y neutrones. Y lo que le da la identidad son los protones. Entonces, el lutecio en la naturaleza, pues ya lo dijimos el otro día en un poquito de historia, ¿no? Que su nombre proviene del antiguo nombre que tenía París. Pero bueno, eso ya lo comentamos. Vamos a hablar ahorita un poquito más de las propiedades físicas que no, lo hace un elemento muy interesante. Y sucede que, pero van a decir ustedes, bueno, doctor, y si me está diciendo que tiene 71 protones, ¿por qué le hace usted tanto énfasis en decir que es el 177? O sea, ¿de dónde salieron los 106 elementos más? ¿O a qué se refiere con 177? Ah, bueno, es que son 71 protones y el resto de partículas son neutrones, es decir, partículas que no tienen carga, pero sí tienen masa, pero que no contribuyen para darle la identidad a un átomo. Entonces, sucede que tenemos un lutecio 177, pero el lutecio 177, como les dije hasta cierto modo, es un isótopo, un tipo de lutecio artificial creado, manipulado por los seres humanos. El lutecio 177 se produce a partir de reactores, productos de reactor. Y en México, bueno, pues tenemos 2 reactores, pero bueno, estos reactores no producen isótopos médicos, o al menos no producen lutecio 177. Entonces, este lutecio 177 es radiactivo, es decir, tiene la capacidad de emitir radiaciones, pero no es el más abundante y tampoco podemos ir como que a buscar una mina de lutecio y de ahí sacar el material de lutecio 177 y usarlo para aplicaciones médicas. De hecho, el tipo de lutecio más común, entre comillas, en la corteza terrestre, pues ni siquiera es radiactivo.
y es poco frecuente que se encuentre en una manera aislada. Este lutecio es el lutecio 175. Entonces, como se pueden dar cuenta, el tener dos neutrones más hace que se pase de un lutecio no radiactivo que no tiene una aplicación médica, tiene otras aplicaciones, pero no una aplicación médica, a un lutecio que sí que tiene una aplicación médica y que se está convirtiendo en un boom, una estrella, una promesa muy fuerte con respecto a la manera en que tratamos el cáncer en principio, ¿no? Entonces ha encontrado una aplicación muy importante el lutecio 177 por la capacidad de ser radiactivo. El lutecio 177 más o menos tiene una vida media de 6.6 días, es decir, una duración promedio en que es radiactivo. Ajá. Esto es un concepto también bastante importante, ¿no? Porque nos permite entender cuánto tiempo las personas van a recibir una radiación constante para fines médicos. Y esto es interesante también para fines de, pues, cómo es que vamos a tener disponibilidad y accesibilidad de estos isótopos médicos. Si ustedes se lo están preguntando, sí, en México tenemos la posibilidad de dar tratamientos con lutecio 177, pero como yo les comenté, pues este lutecio 177, pues no es que se produzca en México. De hecho, el lutecio 177 lo tenemos que importar de lugares en donde se pueda producir, que pues principalmente son lugares de Europa. Y el tener una vida media de 6.6 días, que es más o menos el promedio en que tenemos una irradiación de lutecio, es algo apropiado para que se puedan hacer pedidos y embarques que vengan desde Europa y lleguen hasta México. Pero la idea es que, bueno, en México se pueda construir o se tenga una infraestructura, pues, para poder utilizar y, pues, generar el lutecio en territorio nacional. Muy probablemente esto se va a hacer, pues, desde la iniciativa privada, que es hoy ha sido un gran impulsor del desarrollo y el impulso que ha tenido la medicina nuclear y la imagen molecular en México. No estoy diciendo que la iniciativa pública o el interés público sea nulo. Sin embargo, bueno, creo que podría ser mayor y tener un impulso mucho más grande. Rápidamente, no quiero dejar de que me entiendan bien esto. El concepto de la vida media. La vida media es si tú tienes 100 átomos de lutecio, y todos son radiactivos, el tiempo en que esos 100 átomos se parten a la mitad o de esos 100 átomos, 50 dejan de emitir radiaciones y los otros siguen emitiendo radioactividad, eso es la vida media. Eso es el concepto de vida media, ¿no? Entonces, es algo dicho de una manera muy sencilla, pero bueno, creo que es fácilmente entendible. Para fines prácticos, entiendan la vida media como el tiempo durante el cual un isótopo radiactivo puede ser utilizado con fines médicos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Para poner un ejemplo, el Fluor 18, nuevamente, el que usamos muy seguido, tiene una vida media de apenas 2 horas. Imagínense el cambio entre 2 horas y 6.6 días. Por ejemplo, el yodo radiactivo, que es otra molécula, que es otro isótopo que es bastante común en la medicina nuclear, tiene una vida media de aproximadamente 8 días. Es por eso que también es muy importante conocer estos aspectos, ¿no? Y este lutecio 177 tiene un decaimiento, es decir, los átomos radiactivos por naturaleza tienden a la estabilidad, por eso, como les decía, hay átomos que dejan de ser radiactivos y ya no emiten radiación y es lo que más o menos les acabo de explicar con el concepto de vida media. Entonces, cuando tienen la estabilidad, pues pueden decaer de diferentes maneras. Sucede que el lutecio 177 decae por emisiones beta negativas.
Las beta negativas hagan de cuenta que son electrones, pero en vez de ser electrones que están orbitando en la nube de electrones alrededor del núcleo, son electrones que se originan del núcleo precisamente. Entonces son un tipo de electrones muy peculiares, por decirlo así, ¿no? Entonces, poco a poco vamos descubriendo más cosas acerca de estos conceptos de física nuclear que, bueno, a mí me encantan, son muy interesantes. Y sucede que estos decaimientos beta negativo, pues tienen la capacidad de interaccionar con la materia y tener un efecto médico controlado, Lupita. Entonces, de una manera muy sencilla, a grosso modo, eso es de lo que estamos hablando, del lutecio 177, un isótopo radiactivo, un núcleo radiactivo que nos permite dar tratamientos a los médicos nucleares para, en inicio, Lupita, esto es en inicio, cáncer de próstata, que es el tema de hoy, pero también tumores neuroendocrinos, que ha sido tema de otro programa. Así es, doctor. Entonces, bueno, podríamos estar muy confiados que la importación, desde luego, está segura y que en breve México podría tener pues sería una punta de lanza con la iniciativa privada para que nunca falle. Yo creo que sería un buen momento para respaldar todo esto, ya que pues ha sido comprobado y es muy necesario porque desafortunadamente el cáncer no para. Y bueno, la segunda pregunta, doctor, ¿qué es la terapia con radionúclidos? Sí, Lupita, bueno, pues esta viene ligado a lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, no es suficiente en todos los casos que tengamos un átomo radiactivo. Es necesario, pero no es suficiente en todos los casos. Si yo le pongo o cualquier médico nuclear le prescribe lutecio a un paciente nada más así directamente como se obtiene, por decirlo de alguna manera, ese lutecio va a seguir una vía metabólica o una vía dentro del cuerpo que no va a ser la que nosotros deseamos para dar tratamiento. Entonces, un caso muy interesante y muy conveniente, de hecho, y nuevamente es con lo que se inauguró la especialidad de medicina nuclear, es el yodo radiactivo. El yodo radiactivo sí que tiene una afinidad por un tejido en específico y el cuerpo, pues de manera natural, direcciona el yodo que se le administra al paciente, sea radiactivo o no sea radiactivo, lo direcciona hacia el sitio en donde va a hacer su acción, dejando libres los sitios en donde, bueno, no tiene sentido que el yodo se acumule. Pero eso no pasa con el lutecio. El lutecio no tiene como tal la habilidad que tiene el yodo de irse solito a localizar en los sitios en donde debe de estar. Es por eso que el lutecio se tiene que unir a una molécula que lo lleve, que lo direccione al lugar a donde queremos que se acumule, que se fije y que empiece a soltar toda la radiación necesaria, pues para matar células cancerosas y dejar respetadas o muy poco involucradas a las células normales del cuerpo. Esto es algo maravilloso, es algo muy conveniente de la terapia con radionúclidos, no confundir con radioterapia. Radioterapia y terapia con radionúclidos no son lo mismo. Comparten el hecho de que ambas usan radiación para tratar pacientes. Sin embargo, las radiaciones vienen de fuentes distintas y son distintos tipos de radiación, de radiactividad. En terapia con radionúclidos hablamos de manera primordial de partículas beta negativas, que también el yodo radioactivo emite betas negativos, igual que el lutecio 177, y hablamos de partículas alfa. Esas partículas que a mí me encanta decir que también existen en el Sol, Lupita, existen en las estrellas. O sea, nosotros damos tratamientos con cosas que están en las estrellas. Nuevamente, wow, imagínate qué filosófico es esto. Hasta dónde hemos llegado los seres humanos al dominar, controlar y utilizar a nuestro favor este tipo
de cuestiones maravillosas, ¿no? Entonces, la terapia con radionúclidos lo que hace es que mediante la unión, en muchos casos, no en todos, ya hablamos del caso del yodo 131, en algunos casos lo que hacemos es que colocamos o tenemos la capacidad de generar compuestos, generar sustancias que son capaces de ir a detectar el sitio a donde nosotros los médicos nucleares queremos que tengan su efecto, que tengan su acción. Pues sucede, Lupita, que estos radionúclidos como el lutecio 177, si nosotros queremos darle tratamiento a un paciente que tiene un tumor neuroendocrino, lo vamos a unir a una molécula que tenga la habilidad de, una vez que ha ingresado en la sangre, de buscar ese tejido tumoral que tenga rasgos biológicos de tumores neuroendocrinos, se le pegue y ahí se quede irradiando esa zona. Y cuando tenemos pacientes con cáncer de próstata, pues sucede que tenemos nosotros que tener una molécula que al unirlo al lutecio 177 y lo administremos en la sangre, haga básicamente lo mismo, se vaya por el cuerpo, por la sangre y detecte ese tejido tumoral del cáncer de próstata, se le pegue y lo empiece a irradiar y a destruir mediante las radiaciones beta. Y algo muy importante, Lupita, esté donde esté. Esto es genial porque son tratamientos sistémicos. La radioterapia no es un tratamiento sistémico, no es muy mórbido, tiene muchos efectos indeseables y colaterales. Darle una irradiación completa con un equipo de radioterapia a una persona. Por eso no hay radioterapia de cuerpo completo. Las terapias con radionúclidos sí son terapias de cuerpo completo, porque no importa dónde esté el cáncer de próstata, no importa dónde esté el tumor neuroendocrino o el cáncer de tiroides. Una vez que nosotros lo administramos, se va y lo encuentra esté donde esté, Lupita, y se le pega, y se queda pegado y lo irradia, y lo está irradiando durante un tiempo continuo. Esta irradiación, como ya lo decíamos, las partículas alfa y las partículas beta tienen la capacidad de interactuar con la materia. ¿De qué manera interactúa con la materia? Bueno, pues sabemos que las células tienen procesos metabólicos importantes para vivir. Y las células tumorales no son la excepción. Lo que pasa es que estos procesos están alterados, no están regulados, no están controlados y por eso hay una proliferación anormal que causa cáncer. Pero bueno, estos procesos de alguna manera pueden exponer a las células a ser vulnerables durante estos procesos de replicación, y cuando tenemos esa vulnerabilidad, sobre todo cuando se despliega algo que hay en todas las células que se llama el ADN, el famoso ADN, que pues es una molécula vital. O sea, si el ADN se daña, pues cuando el daño no es muy grande o no es muy sostenido en el tiempo, la molécula, la célula se puede reparar, incluido las células tumorales. Pero la terapia con radionúclidos, primero, sitúa cerca la emisión de radiactividad cerca de las células tumorales y las está irradiando constantemente. Entonces, esto hace que esta irradiación en estas células que están vulnerables durante ciertos momentos, como que se garantice o se tenga la certeza de que en algún momento esa irradiación va a afectar a esas células tumorales, a una gran parte de esas células tumorales, y entonces va a tener un efecto. Al dañarse el ADN, estas células pues ya no se pueden replicar y entonces pues mueren, viene una muerte de estas células cancerosas y bueno, así es como el tumor disminuye de tamaño, así es como el tumor se destruye, pero nuevamente esto le ocurre primordialmente a el tumor. Por eso las terapias con radionúclidos suelen ser terapias muy bien toleradas, incluso en pacientes que ya tienen problemas
con problemas con las células que los protegen que nos protegen en la sangre contra las infecciones, que nos protegen contra hemorragias, que llevan el oxígeno a los tejidos. Incluso en nuestros pacientes que hay algunas cuestiones o algunas veces que se llama toxicidad. Algunos otros tipos de tratamientos oncológicos se dan en menor intensidad, o de plano a veces pues se cambian o se suspenden. Con la terapia con radionúclidos no suele pasar eso, porque es un tratamiento que suele ser muy respetuoso con el tejido sano importante que pues tenemos para sobrevivir, ¿no? Nuevamente, yo siempre lo digo, la quimioterapia y la radioterapia externa son inventos geniales y maravillosos del ser humano, por supuesto que sí, y han salvado muchas vidas, por supuesto que sí. Sin embargo, pues también tienen una parte que hay que tener precaución, y es eso, que a veces la quimioterapia y la radioterapia pues sí dañan la célula tumoral, pero también pues también tienen la capacidad de dañar tejido que es sano, que es tejido que ayuda a las personas, y que bueno, eso provoca a veces lo que siempre preguntan, ¿no? Que si las personas se van a quedar calvas, o que si las personas van a tener problemas de las células de la sangre, ¿no? Esto no suele pasar con la terapia con radionúclidos, Lupita. Entonces, la terapia con radionúclidos es una alternativa dentro del tratamiento oncológico. Y estas terapias con radionúclidos se deben de utilizar en un algoritmo clínico razonable en los pacientes. Otra cosa que quiero dejar muy clara, la terapia con radionúclidos tiene una indicación precisa y tiene un momento en cual utilizarse. Esto no quiere decir que ya no vamos a hacer los otros tipos de tratamientos oncológicos. Por supuesto que no. La intención de esto es que la gente, los oncólogos, los médicos sepan que hay terapia con radionúclidos, y segundo, que está disponible en México. Entonces, la terapia con radionúclidos es el tipo de tratamiento que damos los médicos nucleares. Y pues, nuevamente, hay una especialidad que se llama medicina nuclear e imagen molecular. Nosotros somos los especialistas que damos terapia con radionúclidos, y en México somos los únicos que tenemos competencia profesional para dar terapia con radionúclidos. La terapia con radionúclidos no lo da el oncólogo, no la da el radioterapeuta, no la da el cirujano oncólogo, la da el médico nuclear, Lupita. Así es, doctor. Y fíjese que algo de lo que siempre nuestros queridos radioescuchas y principalmente las organizaciones de la sociedad civil, en una ocasión que usted hablaba de los tumores neuroendocrinos, decían que si una de los, si ya está muy avanzado el cáncer o el tumor era demasiado grande, la terapia podía funcionar. Y bueno, otra de las grandes dudas, el mito del yodo, que ya lo ha explicado, y qué bueno que aclara esta parte de la radiación, que es una cosa, y la terapia con radionúclidos es otra, que es algo de las cosas muy importantes. Pero sí, adelante, doctor. Sí, son conceptos que, como nuestros radioescuchas lo pueden notar, y como tú también lo has hecho patente, pues son conceptos importantes, ¿no? Que muchas veces no quedan del todo claro. Nosotros hemos ido desmenuzando estos conceptos así como muy dosificados, como gota a gota, y a veces repetimos algunas de estas cuestiones, pero pues creo que no está de más a veces darle una repasada a conceptos bastante importantes, Lupita. Y desafortunadamente para muchos pueden ser muy obvios, para nuestros pacientes no, y además de que cada semana se suma más gente y no siempre nos escuchan los mismos. Entonces esto para nosotros es muy importante. Y bueno, pasemos, doctor, a las noticias. ¿Qué nos tiene para esta semana? Sí, Lupita, bueno, pues como noticias, ya está cada vez más cerca el Congreso estadounidense, pues siempre hay que estarse actualizando, ¿no? Como cuando tú me presentas, que es una presentación, te agradezco mucho que me presentes, pues el asistir a estos eventos para nosotros representa pues ir a actualizar conceptos, ir a ver estas oportunidades que te decía, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer que en México los pacientes tengan mayor accesibilidad y disponibilidad a todo lo que da la medicina nuclear, ¿no? Este tipo de eventos pues se dan cuestiones importantes, se empiezan a poner las bases
para pues poder lograr estas cuestiones importantes, ¿no? Para poder incrementar la capacidad que tiene nuestro país para pues tener una infraestructura, una capacidad instalada en medicina nuclear e imagen molecular. Y algo muy bonito, algo que me da mucho gusto es de alguna manera ser partícipe en este crecimiento de la medicina nuclear mexicana, ¿no? La iniciativa privada de verdad que está apostándole a la medicina nuclear y a la imagen molecular y de verdad nos da mucho gusto que próximamente pues vamos a ver cómo la capacidad del país, de regiones en específico, para atender pacientes que lo necesitan, que necesitan medicina nuclear e imagen molecular, se va a ver mejorada, Lupita. Eso me da mucho gusto. Y en la parte clínica, pues también, ¿no? Cuando tú dices que uno es experto, pues es importante entender que estas cuestiones de ser experto, pues hay que demostrarlas, ¿no? Y para mí es un gusto que los epileptólogos de México me hayan invitado a su congreso, pues para que hablemos acerca de la manera de incrementar el número o un estudio en específico que se necesita para atender a pacientes que tienen epilepsia, que es un tipo de estudio que hasta ahorita pues se ha tratado de implementar en México, pero no se ha logrado. La noticia es que, bueno, nosotros vamos a poner pues todo el empeño para lograr hacer estudios de pacientes con epilepsia durante la epilepsia que le ayuden a los pacientes a pues mejor planear sus tratamientos quirúrgicos. Entonces, eso es algo que a mí me da mucho gusto, es un compromiso muy importante y pues por supuesto que en esas reuniones se aprende mucho, Lupita. Ya lo creo y después de esta pandemia, yo creo que el solo hecho de volver a reunir a la comunidad de especialistas dentro y fuera del país, yo creo que son de esas grandes bondades que ofrece el actualizarse, pero también compartir con los colegas. Yo creo que es algo muy importante que nos deja ser de los grandes médicos especialistas que tiene México. Y bueno, doctor, pues continuamos. Gracias, Ennotec, por tu gran cortesía, comprometido con la salud de los mexicanos. Y bueno, ¿qué pacientes son candidatos a tratamiento con terapia con radionúclidos, doctor? Sí, Lupita, esto es muy importante. A ver, la terapia con radionúclidos es un tratamiento médico hecho y derecho. Y eso implica que no se da nada más así. Los pacientes que van a tener terapia con radionúclidos primero deben de ir con su médico. Su médico los debe de conocer, o sea, su médico debe de enterarse de sus casos. No es nada más de que, ay, el oncólogo médico o el urólogo o el endocrinólogo o el cirujano me dio un papelito para tener este tipo de terapia medio rara que me quedan algunas dudas y ya yo pregunto y me compro una terapia con radionúclidos y nada más llego, estiro el brazo y me lo ponen y se acabó. Esa es una manera muy simple de hacer las cosas, Lupita, pero desafortunadamente así pasa en México. Nosotros estamos queriendo cambiar esto, porque como te lo he comentado, nosotros estamos comprometidos con una excelencia en la práctica clínica de la medicina nuclear y terapia con radionúclidos es medicina nuclear. Entonces, los pacientes tienen que tener una consulta, una interconsulta de terapia con radionúclidos, en donde, pues nosotros como médicos nucleares evaluamos si el paciente es candidato a recibir el tratamiento. Evaluamos cuáles son las expectativas, les explicamos el tratamiento, qué esperar del tratamiento, cómo funciona, etcétera. De tal manera que en ese proceso nosotros seleccionamos a los pacientes que pueden ser candidatos a terapia con radionúclidos, porque no todos lo son. También algo muy importante en lo que tenemos que tener una cuestión muy clara y en la cual se requiere la colaboración con los médicos, específicamente ya centrándonos en la cuestión de la próstata, con los médicos urólogos que son quienes dan el tratamiento inicial del cáncer de próstata, es tener un trabajo, una comunicación coordinada para determinar cuál es el mejor tiempo o cuál es el tiempo adecuado
para que el urólogo pueda tener una interconsulta con el médico nuclear y entonces planear los tratamientos de lutecio 177 con PSMA para pacientes con cáncer de próstata. El problema es que a veces los pacientes llegan muy tarde, Lupita. Y ese es un gran problema. O sea, a pesar de eso, en relación con lo que preguntaba un paciente de que si la terapia con radionúclidos puede ser efectiva cuando el tumor ya se ha expandido mucho, pues la respuesta es que sí, sí puede tener un efecto terapéutico, pero obviamente que si el paciente, por la razón que tú quieras, no acude de una manera oportuna a la terapia con radionúclidos, a empezar a ser evaluado por el médico nuclear, pues el tratar un cáncer que está más avanzado, pues obviamente que ensombrece el pronóstico, hace menos fuerte el efecto, menos extenso el efecto que pueda tener la terapia con radionúclidos. Por eso es muy importante saber esto, ¿no? Que el momento en que el paciente sea referido a medicina nuclear es un momento importantísimo que debe de ser oportunamente detectado y referido el paciente. Y ustedes dirán, ¿cuál es ese momento, doctor? Bueno, pues ese momento es cuando el cáncer de próstata adquiere una categoría muy específica, muy claramente conceptualizada, que es volverse resistente a la castración. Y esa palabra suena fuerte, pero en realidad, bueno, la vamos a explicar de una manera muy digerible para que entiendan lo que quiere decir esto. Pues el cáncer de próstata es un tumor que depende de hormonas. El otro día hablamos de las hormonas, ¿se acuerdan cuando hablamos de la mama? Pues la próstata también es un tumor que depende de hormonas, los andrógenos. Entonces, esos andrógenos, adivinen dónde es una fuente muy importante y principal de andrógenos en los hombres. Pues en los órganos genitales, específicamente los testículos. Los testículos producen andrógenos. Cuando por alguna razón se extirpan los testículos, pues esa producción de andrógenos disminuye. Y esto, bueno, puede ser en muchos contextos, Lupita. Por ejemplo, poniéndonos otra vez un poquito de historia, ¿no? Ustedes han oído hablar la palabra eunuco. Un eunuco es un hombre castrado, es un hombre que no tiene testículos. Y bueno, eso en el pasado, hace muchos años, más o menos también en la época de los alquimistas, pues no es que esté bien, pero sí es algo que sucedía, ¿no? Había personas a los cuales se les extirpaban sus órganos genitales para ser eunucos, o sea, eran hombres pero sin testículos. Incluso algo también interesante como dato curioso es que algunos cantantes, no ahorita obviamente ya nadie lo hace, ¿no? Pero algunos cantantes cuando eran todavía antes de la pubertad, antes de que empezaran a crecer, ustedes saben que a los hombres nos cambia la voz cuando tenemos la pubertad y esto hace que pues la voz se nos haga más grave. Entonces algunos cantantes, algunos niños, pues también les quitaban los testículos, ¿no? Para que esa influencia de los andrógenos hiciera que no desarrollaran las características masculinas. Entonces ya vimos algo de historia. Bueno, pero ¿por qué son importantes los andrógenos? Porque los andrógenos mandan una señal molecular a las células de la próstata y a las células de cáncer de próstata para que crezcan y sobrevivan y se reproduzcan. Entonces, una manera de tener a estas células quietas o que ya no estén dando lata es bloquear ese suministro de andrógenos hacia estas células. Eso se llama un bloqueo androgénico total. Seguramente lo han escuchado con los urólogos, los pacientes o los familiares de pacientes que tienen esta cuestión de la próstata, pues saben que el bloqueo androgénico total lo que hace pues es bloquear esa producción de andrógenos para que, de testosterona, para que pues las células del cáncer de próstata pues ahí estén, ¿no? Pero sucede, y eso hace que estas células estén quietas.
pero sucede que a veces, a pesar de este bloqueo androgénico total que se hace con medicamentos, Lupita, esto es una cuestión medicamentosa, sucede que como que el tumor empieza a salirse de control. Y a veces en casos muy extremos, pero médicamente indicados, médicamente necesarios, se procede a la extirpación de los testículos. De ahí viene este concepto, un cáncer de próstata resistente a la castración, y hay dos tipos de castraciones. Uno que es la física, que es quitarle los testículos a los hombres para que ya no produzcan andrógenos, y la otra es la química, con medicamentos que bloquean esta producción de andrógenos. Obviamente que siempre se empieza con la química, con la hormonal, con la medicamentosa. Si a pesar del bloqueo androgénico total, el tumor de la próstata sigue avanzando, eso ya te empieza a dar pautas de que se está saliendo de control, de que ya no está teniendo esos receptores hormonales que lo mantienen quieto. Y una opción, te repito, el siguiente paso, el siguiente nivel de escalamiento en bloquear la producción de andrógenos, porque a veces hay como que vías alternas, pues es extirpar los testículos. De ahí que, bueno, pues ya uno se asegura de que el crecimiento de el tumor prostático, si es que lo hay, ya no va a responder a la hormonoterapia, ya no va a responder a el tratamiento con andrógenos, perdón, con bloqueadores androgénicos. Y esto supone que el cáncer de próstata se ha vuelto más agresivo. El problema es que no hay una quimioterapia que haya demostrado ser lo suficientemente buena una vez que ese tumor de próstata deja de ser bloqueado o de responder al bloqueo androgénico. Y entonces es muy importante que se sepa reconocer este rasgo biológico en donde el tumor de próstata ya no se controla con la hormonoterapia, porque pues aquí el siguiente o lo siguiente que hay para ofrecer a los pacientes con un tipo de cáncer de próstata que ya no responde a hormonas, que no tiene un tratamiento de quimioterapia que haya demostrado ser lo efectivo que quisiéramos, y que bueno, pues también dar radioterapia también pudiese ser un problema. Los pacientes y los médicos tienen que entender que esa sería una señal muy importante para interconsultar con un médico nuclear para evaluar la factibilidad y el beneficio de una terapia con radionúclidos, porque la terapia con radionúclidos, Lupita, no se ve afectado por si el tumor de próstata responde a la castración o no. Es por eso que un criterio muy importante para dar tratamiento a estos pacientes que desafortunadamente tienen este tipo de cáncer que es resistente a la castración, pues es dar terapia con radionúclidos. Es una opción, y lo que se ha visto en los ensayos clínicos, en los tratamientos que se han dado, es que realmente los pacientes que reciben terapia con radionúclidos tienen pues ahora una opción de tratamiento que no había antes, que realmente está ayudándoles a llevar mejor su enfermedad. Y estos tratamientos, pues bueno, se pueden dar combinados, ¿no? Con algún otro tipo de tratamiento oncológico. Pero lo verdaderamente relevante, Lupita, es que antes del advenimiento de la terapia con el lutecio PSMA, pues en realidad el pronóstico era sombrío, porque nuevamente es un tumor que se está desdiferenciando y se está haciendo agresivo, para el cual no hay un tratamiento totalmente efectivo. La terapia con radionúclidos sí ha demostrado ser un tratamiento efectivo. Y el problema es que cuando un tumor se empieza a hacer agresivo, pues obviamente pues empieza a extenderse. Y si estaba en nada más, por decir algo, en el lecho del prostático, después se va a los ganglios, y después se va al hueso, y después se va al pulmón, y después se va al hígado, obviamente que oncológicamente hablando, en tanto más se tarde en involucrar
a el área de medicina nuclear, pues cuando ya llegamos los médicos nucleares a dar los tratamientos, pues nos encontramos tumores que ya están bien avanzados, tumores que ya han hecho estragos en la salud de los pacientes y a pesar de que, bueno, sí son tratables, sí son candidatos, pues finalmente, pues no habría necesidad de eso, ¿no? Cuando pues se puede hacer un tratamiento sin esperar a que el paciente realmente esté en malas o en condiciones más difíciles de tratamiento. Es por eso que es muy, muy importante el poder entender cómo es el flujo de pacientes y, bueno, que los pacientes, los familiares, los médicos sepan que pues está disponible en México y que pues es un trabajo multidisciplinario, Lupita, no es de que el paciente se quede con un médico, se trata de un trabajo de multidisciplinariedad que implica que diferentes especialistas ponen lo mejor de su conocimiento para el tratamiento de un paciente. Entonces, esto es algo bastante, bastante importante, ¿no? El saber detectar cómo es que estos tumores van desarrollando este concepto que es la resistencia a la castración. Y eso se hace mediante los análisis de sangre que le hacen los pacientes. Los estudios diagnósticos de medicina nuclear también han sido muy importantes porque nos permiten detectar de una manera más precisa este tipo de problemas. La medicina nuclear ha aportado muchísimo al tratamiento de cáncer de próstata, muchísimo al tratamiento y al diagnóstico de tumores neuroendocrinos. Si se dan cuenta, son tumores que cuando se portan bien, así se portan bien, pues no dan muchos problemas y están, pues ahí los pacientes pueden llevarla razonablemente bien y pues les va bien. Algunos hasta se curan. El problema es que no todos los pacientes, los tumores tienen ese comportamiento biológico. Y otra cosa es que no podemos saber cuando un tumor se va a descontrolar. Entonces es importante entender estos conceptos, ¿no? Que estos tumores en donde si tú tenías un rasgo de un tumor no agresivo, pues te iba razonablemente bien. Y si tenías desafortunadamente un rasgo biológico de estos tumores con un comportamiento más agresivo, pues las opciones eran muy pocas y el pronóstico era sombrío. Eso ha cambiado con la medicina nuclear y la imagen molecular. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es pues que la gente, los médicos estén conscientes de esto y realmente que los pacientes lleguen a sus terapias con radionúclidos no en las peores condiciones, sino a tiempo para que los tratamientos sean efectivos, Lupita. Así es, doctor. Y justo esta parte del el grupo multidisciplinario y los criterios para poder ser beneficiado de este tratamiento. Pero bueno, aquí yo creo que todo depende, bien lo explica, de este gran recurso que es el equipo multidisciplinario. Doctor, pues como siempre se nos agota el tiempo, pero tenemos 3 minutitos todavía. Gracias, Silnotec, por tu gran cortesía y desde luego este gran compromiso que tienes con la salud de todos los mexicanos. ¿Qué beneficios ha aportado la terapia con radionúclidos a pacientes con cáncer de próstata? Pues, híjole, han Sí, sido... pues lo que te decía, ¿no? Antes, estamos hablando antes en el siglo pasado, en el milenio pasado, antes cuando un paciente tenía desafortunadamente este tipo de tumores, pues se le deseaba lo mejor, pero en realidad pues ya no había como que algo que hacer. Porque como te dije, no había en ese entonces un tratamiento específico para este tipo de pacientes, ¿no? El tumor se volvía agresivo, la quimioterapia no tenía los resultados que uno esperaba, que uno deseaba, y por ser como que un tumor muy, muy irradiado, pues no le podías dar un tumor muy extenso, pues no se podía dar una radioterapia de cuerpo entero. Por eso me tomé el tiempo de explicarles la diferencia entre radioterapia y terapia con radionúclidos y decirle que en terapia con radionúclidos sí tratamos todo el cuerpo. Porque pues eso se hace en un tumor que está muy extenso. O sea, tú no vas a meterle radioterapia a un paciente con cáncer de próstata y le vas a radiar todo el cuerpo porque eso le haría quizá muy difícil el que resistiera este tratamiento. Aparte de la enfermedad tumoral que ya tienes. Si luego lo radian de todo el cuerpo, pues imagínate, ¿no? Y por otra parte, pues la quimioterapia, pues como que los resultados podrían ser mejores.
Pero cuando llega la terapia con radionúclidos, cambia totalmente esto. ¿Por qué? Pues porque a los pacientes se les da una nueva esperanza, como te decía, igual para tumores neuroendocrinos. O sea, llega al escenario clínico un tipo de tratamiento que es muy específico y que sí es efectivo. ¿Cómo se mide la efectividad en un tratamiento oncológico? Pues primeramente en disminución de la carga tumoral, es decir, si tú tienes un tumor muy grandote, pues que se haga chiquito o que desaparezca. Así se mide la eficacia terapéutica. Y secundariamente en la vida de los pacientes, pues ver cuánto tiempo sobreviven estos pacientes contra los pacientes a los cuales no se les da este tipo de tratamiento, ¿no? Y se ha visto que a los pacientes que se les da terapia con radionúclidos viven más y mejor que a los pacientes que se les dé el tratamiento estándar. Es por eso que la terapia con radionúclidos para cáncer de próstata y tumores neuroendocrinos, como te decía, ha sido un boom, está floreciendo, está creciendo y en el futuro vamos a tener más tipos de terapias con radionúclidos. ¿Por qué? Pues porque realmente funcionan, Lupita. Funcionan en pacientes difíciles. Imagínate, la terapia de radionúclidos se da en un contexto en donde ya no hay algo más que ofrecerle al paciente, como que la terapia con radionúclidos es su último chance, su última oportunidad. ¿Y qué crees? Que funciona. Y estos pacientes tienen una nueva oportunidad. Es por eso que desde aquí, pues, este tipo de cuestiones nos encanta hablar de decir cómo la medicina nuclear, una especialidad, como dice en nuestra entrada, antes desconocida, pues ya está empezando a conocerse más, Lupita, pero finalmente los pacientes, el público en general, a lo mejor algunos médicos, pues se les hace de una manera más práctica que nosotros les expliquemos los temas que hacemos aquí con mucho gusto, Lupita, y que agradecemos a todos nuestros patrocinadores, Innotec en este día, que nos permitan tener la capacidad de llegar a todos nuestros escuchas y comunicarles estas buenas noticias, Lupita. Así es, doctor. Y yo creo que lo más importante, el que hoy la gente tenga este acercamiento, se atrevan a preguntar. Y en muchas ocasiones, como lo mencionaba hace un momento, a veces repiten las mismas preguntas, pero no importa. Yo creo que el fortalecer esta información a nadie le hace daño. Y recordemos que cada semana nos escucha gente diferente. Así es de que muchísimas gracias. La verdad es que cada semana tenemos mucho más preguntas, más radioescuchas, mucho más dudas y más peticiones de temas. Hay algunos temas que por tiempo el doctor le cuesta un poquito más trabajo prepararlos, pero les aseguro que en breve tendremos muchos temas que quedaron en el tintero, pero hay veces que pues los tiempos no le dan al doctor, él tiene días a veces de 48 horas, pero siempre con la mejor disposición de atendernos y atender sus peticiones, sus preguntas, sus dudas y desde luego estar con ustedes cada semana. Doctor, pues nos queda un minuto, si nos hace favor de despedirnos. Sí, claro, Lupita, pues muchas gracias por habernos escuchado nuevamente. Recuerden que pues nosotros estamos comprometidos con la excelencia en la medicina nuclear y la imagen molecular mexicanas. Y pues por supuesto que nos da mucho gusto que nos escuchen. Si les gusta lo que hacemos, por favor, compartan nuestros contenidos para que más gente nos pueda escuchar. Si ustedes quisieran de alguna manera que hablemos en conferencias, en reuniones, por supuesto que con mucho gusto lo haremos. Finalmente es una labor que nosotros hacemos de divulgación de la medicina nuclear y de imagen molecular y por supuesto que también tenemos la parte clínica, atender a los pacientes, ayudarles en el día a día, que eso también nos apasiona, Lupita. Lo que necesiten de medicina nuclear, imagen molecular, por supuesto que nosotros tenemos abierta la vía de comunicación y con mucho gusto los atendemos. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Ya saben, en el 5516-40164, cualquier petición, duda o felicitación también está a sus órdenes. Pero lo más importante es, si ustedes requieren hacerse un estudio a nivel nacional, el doctor les da la indicación en dónde, en qué estado, qué gabinete,
y el doctor supervisa ese estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Muchísimas gracias. Hoy fue martes 24 de mayo del año 2022 y bueno, pues nos vamos hasta el próximo martes. Se despide Guadalupe Mayorga. Buenas noches.